agradecido, ¿verdad?, con el Señor una vez más que nos permite poder estar reunidos, poder compartir y poder recibir nuevamente hoy miércoles una vez más la palabra del Señor. Fíjense que vamos a leer Hechos, pero me llamó la atención ese 14, no sé si lo pone, era solo lo quiero repetir nada más, ya lo escuchamos, ya sabemos claro, pero quiero que entendamos que no podemos conformarnos con parte, tenemos que estar completos en el Señor. Miren, seguir la paz con todo, o sea, seguir a Jesús con todo, porque eso es lo que debemos de entender, porque ahí nos manifiesta. Y la santidad sin la cual nadie verá al Padre. Debemos de saber que nosotros, para poder ser santificados, es a través del Señor Jesucristo. Nadie puede ser santificado si no es a través del Señor Jesucristo, porque recordemos que Jesús fue el que fue a la cruz. Jesús es el único intercedor entre el Padre y nosotros, ¿verdad?, entre Dios y los hombres, dice la palabra. Quiero que entendamos. Entonces debemos de saber que si no somos santificados a través del Señor Jesucristo, nadie verá al Señor. ¿Qué nos enseña? Que si no van a ver al Señor, significa que van para el infierno. Y hay que pedirle al Señor que nos dé ese entendimiento, ese discernimiento, para no perdernos. Hechos Israel, por favor, 8:26. Fíjense que esto tiene un poquito de relación, porque dice buscad. Y eso es, este tema ya lo hemos leído anteriormente, no sé hace cuánto lo leímos, pero sí ya lo hemos leído. El título, como hemos dicho, no aparece en la pantalla ahí a través de la computadora, pero el título lo que dice es sí, Felipe y el eunuco. Entonces, ¿qué nos enseña? Que él lo que buscaba era que le explicaran de la palabra, pero no hallaba quién. Pero nosotros tenemos la gracia del Señor, que tenemos quien nos explique la palabra, quien nos redarguya para que nos lleve a la verdad, que es el Espíritu Santo. Entonces hemos de entender que si estamos con la palabra, si estamos fundados en la roca, que sabemos que la roca es el Señor Jesucristo, entonces todas las cosas a nosotros nos van a salir bien. Pero debemos de entender que debemos de estar con Él. Y tenga la plena seguridad que cuando el Señor le manda a alguien a hablarle de la palabra, sepa que no es esa persona porque Él quiso ir o porque Él tiene amor por las almas. No, hay algo antes, porque podemos ver aquí, mire, un ángel del Señor habló a Felipe. Entonces quiero que entendamos, no fue que Felipe quiso en su momento ir a buscar a ese eunuco, no. Entonces que a veces la gente se incomoda, y debemos de saber que si se incomoda con alguien porque le lleva la palabra, no es con uno que se incomoda, porque no es a uno que no lo quiere recibir, es al Señor, porque dice que el que no recibe no recibe la palabra, no es por decir, no reciben la palabra que el Señor permite que diga, no es a Luis que desecha, es al Señor. Y eso es lo que debemos de ir cada día entendiendo, ¿verdad? En ese caso, y me trajo a memoria el Señor cuando leí ese texto, que yo fui a una ferretería y nunca uso esa calle en Yarumela, usé la carretera de tierra y yo nunca uso esa calle. Entonces me fui por esa calle y casi siempre, no digo que siempre, hay veces que no, pero casi siempre manejo a veces una Biblia, que la ando por si alguien, el Señor la pone y la regale. Ese día me tiré por ahí y me topé con una persona que es muy preparada en la parte educativa, sería, ¿verdad? Intelectual, con sus títulos y todo. Somos amigos y fuimos compañeros en la infancia, y yo lo saludé y me dijo que por qué él andaba ahí, y le digo yo, no es para regalarla, ¿tenés Biblia? Y me dijo que no. Entonces el Señor me dio la oportunidad, pero quiero que entendamos, quien me hizo tirarme por esa calle, que nunca me tiro, ese Señor se lo pone a uno sin darse cuenta a veces. Pero aquí podemos entender, miren, y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, en el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Podemos ver, quiero que entendamos, hay una obediencia.
hubo obediencia. ¿Ah? Entonces él se levantó, dice, y se fue. ¿A dónde? Fue a lo que el ángel le había hablado, porque podemos ver también la desobediencia al principio, por decir con Jonás. A Jonás se le fue dicho, ve y predica en Nínive que en 40 días iba a ser destruido, y él lo que hizo fue agarrar para otro lado, aunque sabemos que luego, por la situación que el Señor provocó, pues él fue a predicar, pero sabemos que primero él buscó otras cosas. Entonces él se levantó y se fue, y sucedió que un etíope, dice, eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros. Esa era una persona acomodada, y era una persona rica, llamemos, porque estaba de todos los tesoros, ¿verdad? Y había venido, dice, a Jerusalén. Quiero que entendamos esta parte porque es bastante importante, para adorar. Entonces la gente va, por decir, yo les podría decir, va, cuando alguien va, por decir, a Juterique, va para adorar a supuestamente al Señor, pero no adora al Señor porque no está ahí, sino que adora, por decir, la imagen. Pero quiero que entendamos, pero la intención de él era llegar al Señor. Eso es lo que quiero que entendamos. Entonces él quiere llegar al Señor, pero desconoce. Aunque él lee la palabra, pero no la entiende. O sea, aún acuérdense que en esto está ya el Espíritu estaba, que el Espíritu es el que a usted lo guía a la verdad, pero él todavía no recibía la palabra, podemos entender, miren. Entonces él se levantó y se fue, dice, y sucedió que un etíope eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Él fue, quiero que entendamos, él fue, pero prácticamente lo que nos da a entender, o yo siento a través de la palabra, que tal como él fue, en la misma forma regresa, porque no recibió al Señor. Pero vamos a entender luego que leemos que ya una vez que él se encuentra con Felipe y le explica o le aclara o le da el discernimiento de la palabra, él ya no regresó en la misma condición, o como dice la hermana Linda, ya no regresa, porque la palabra no regresa vacía, y eso es lo que debemos de entender. Luego nos dice el 28, volvió, dice, a sentarse en su carro y leyendo al profeta Isaías. ¿Qué nos enseña si él leía el profeta Isaías? Leía la escritura, estaba leyendo la Biblia, pero no la entendía. Y quiero que entendamos lo que hemos manifestado infinidades de veces. Él está hablando del profeta Isaías en el Viejo Testamento, pero ya estaba hablando de Jesús. Ya estaba hablando de Jesús y aún Jesús no había venido. Pero quiero que entendamos que todo lo que en la Biblia está se cumple, y eso es lo que debemos de entender. Luego el 29, miren, y el Espíritu le dijo a Felipe, porque ellos ya tenían el Espíritu Santo, al igual como ya lo tenemos nosotros. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. O sea, júntate a ese carro, porque ahí va una persona o ahí va un hijo que tiene necesidad de la palabra, necesidad de escuchar y necesita explicarle, ¿verdad? No dice todo eso ahí, pero quiero que entendamos que eso es lo que él logra entender, porque eso fue lo que hizo. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y ajúntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, o sea, fue obediente, se puso y se juntó, le oyó que leía al profeta Isaías, o sea, lo leía en voz alta, o a través de su espíritu lo entendió, ¿verdad? Porque ahí se leía, y le oyó, dice que leía al profeta Isaías, y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? O sea, el profeta le está preguntando al que está leyendo, porque es el eunuco, porque él ya viene de adorar supuestamente, pero venía igual como se había ido. ¿Por qué? Porque no había hecho nada donde estuvo, porque de antemano sabemos que lo que adoraban en esos entonces, igual como lo hacen muchas personas hoy, son imágenes, ¿verdad? Elías se le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Pero él fue claro. Quiero que entendamos, porque mucha gente a veces, porque como se creen que se la saben todavía, no, sí, claro que entiendo. Pero él fue muy honesto y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Necesitaba que le enseñaran, necesitaba que le hablaran, que es lo que daba a entender esa palabra.
y rogó a Felipe que subiese, dice, y se sentase con él. O sea, para él fue una oportunidad, por decir, cuando Zaqueo quería ver a Jesús, pero Zaqueo era muy pequeño de estatura, eso es lo que manifiesta la palabra. Zaqueo no miraba, como quien dice, aquí no hay forma de poder que este hombre me mire. Yo no me voy a subir a ese palo. ¿Quién le puso para que se subiera a ese palo? Fue el Señor a través de su Espíritu Santo. Cuando él se sube a ese palo, él sabía que por ese camino iba a pasar Jesús. Claro, Jesús lo sabe todo, y eso es lo que debemos de entender. Porque Jesús, cuando llegó al árbol de sicomoro, no le dijo, por decir, a Pedro o a Felipe o a los que andaban con él o a Juan, oye, ¿quién es que miro que está subido a ese árbol? No, él ya sabe quiénes son los que estamos interesados. Y él le dijo, Zaqueo, desciende de ese árbol de sicomoro, porque hoy es necesario, le dice, que yo pose en tu vida. Quiero que entendamos, ahí dice en la casa, pero él vino a posar en nosotros, en tu vida. Y cuando Zaqueo se bajó, ¿cómo se bajó? Se bajó gozoso. ¿Por qué? Porque hubo esa comunión, hubo ese amalgamiento a través del Espíritu Santo con Jesús. Y eso es lo que quiero que entendamos. Y rogó a Felipe que subiese, dice, y se sentase con él. El pasaje de la Escritura, estamos en el 32, que leía era dice, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquiló, así no abrió su boca. ¿Quién no abrió su boca? Fue el Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que él pregunta. Y luego nos dice el 33, en su humillación, dice, no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue, dice, quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, si de él mismo o de alguna otra persona. O sea, él decía, este profeta, porque no conocía a Jesús, aunque ya estábamos en el Nuevo Testamento, ya se hablaba de Jesús, pero él no entendía, porque dijo, aclárame esto, Isaías hablaba de él aquí o de otra persona. Entonces debemos de entender, porque él todavía no entendía, como dice la hermana Linda, el fundamento o que la roca, que es Jesucristo. El profeta hizo esto de sí mismo o de alguno otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, dice, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Qué evangelio es el que hemos siempre, por el caso de nosotros, anunciado? El de Jesús. Entonces, ¿qué nos enseña? No puedo decirle a alguien, yo, andate para Joterica, a Exiomo. No puedo decirle a alguien, andate para mi pueblo, que ahorita está en feria, por cierto, andate hasta San Francisco de Asís. Que no le voy a decir eso, porque el evangelio que el Señor ha puesto en mi vida es Jesús. Y porque Jesús es el camino, Jesús es la llave, Jesús es la salvación, Jesús es el intercedor entre el Padre y nosotros, es la puerta. Entonces debemos de entender que ese es el evangelio que él le estaba anunciando. Entonces él ya se dio cuenta que no tenía que ir, porque él venía de adorar. Él creía que adoraba a Jesús o quería que adoraba al Padre, pero no lo conocía. A una vez después que él lo conoce, incluso él ya pide, ya lo vamos a leer, donde él es bautizado, y la cosa entonces es completamente diferente. ¿Cuándo? Cuando nosotros llegamos a Jesús. Yo estuve, por decir, en el tiempo mío, mi mamá, lo he dicho muchas veces, era devota del corazón de Jesús. Entonces, de antemano, ¿qué? Yo también hacía lo mismo. ¿Por qué? Mi mamá, ¿por qué lo hacía? Por la ignorancia. O sea, íbamos ¿cómo se llama? A Guatemala, al Cristo Negro, por la misma ignorancia. Y le pedíamos porque por la misma ceguedad con el que estábamos antes, ¿verdad? Anunció, dice el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a ciertas aguas, y dijo el eunuco, aquí hay agua. O sea, él pidió, ¿qué impide que yo sea bautizado? O sea, ¿qué impide que yo reciba al Señor Jesucristo? ¿Qué impide que yo reciba el Espíritu Santo? Porque él todavía no se le había manifestado, porque eso es lo que nos demuestra la palabra. Entonces debemos de entender que si usted sigue sumergido en esas cosas que estábamos antes, por decir, en los santos, vamos a decir, si usted va a México, para México el Dios de ellos es la guadalupana.
Guatemala, el Dios de Guatemala es el Cristo Negro. La de Honduras es Suyapa, la Virgen de Suyapa. Entonces debemos de entender que si seguimos sumergidos en eso y no buscamos a Jesús, van a mantenerse siempre con esa situación donde no van a poder, van a estar leyendo como leía el eunuco. Él leía, pero no había ese discernimiento, no se le había quitado ese velo, porque recordemos que es un velo que está puesto, porque cuando dice la palabra, aun cuando leían el Antiguo Testamento, aún el Nuevo también les quedaba el mismo velo. ¿Por qué les quedaba el mismo velo? Porque se iban por decir a Moisés. Se iban por decir a la idolatría, como dice la hermana Linda. Entonces debemos de entender que el velo, quien se lo quita a usted y quien me lo quita a mí, se llama Jesucristo. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees, oiga bien, no dice a medias, de todo corazón bien puede. O sea, ¿qué nos enseña? Yo escuchaba una vez a un pastor, no me recuerdo el nombre, que la profe me lo mencionó una vez, y dijo ese pastor, a mí me fueron a bautizar, dice, y así como metieron, él no dijo como metieron a mí, él dijo, como este diablo lo metieron, en la misma forma ese diablo salió. ¿Por qué? Por esto, miren, porque es necesario si crees de todo corazón. ¿Qué significa? Que él lo hizo porque le dijeron, mira, ven y bautízate, pero no porque enteramente creía. Porque podemos ver, miren, si crees de todo corazón, podemos ver, luego volvemos al 37, el Juan 1:12, el 1:12. Mire, mas a todos los que le recibieron, hay que creer, hay que recibirlo. Miren, recibieron a los que creen en su nombre. O sea, ¿qué significa? Que si la persona no cree, no recibe lo otro, porque dice, en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué nos enseña? Que si alguien pues no lo recibe y no cree, pues todavía no es hijo de obediencia. Cambiemos y póngame el Juan 3:18. Solo quiero leer el 18 nada más para que entendamos. Miren, el que en él cree no es condenado. Entonces es necesario creer, recibirlo para no ser condenado. Miren, el que no cree, el que en él cree no es condenado. Pero, miren, el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo del Señor. Volvamos donde estamos. Entonces quiero que entendamos que es necesario recibirlo, es necesario creer en Él. Porque dice el Señor en una parte de un texto, no lo tengo, donde dice, sin fe es imposible agradar al Señor. 37 estábamos. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios o de mi Padre. Entonces quiero que entendamos, ¿a dónde se fue él? Ya él no se fue a la tradición de la cual venía, mira, porque él venía de adorar, sino que ¿a dónde se fue ya? Que Jesucristo es el Hijo de mi Padre. Entonces podemos entender, aquí es donde debemos de ir. Si nosotros vamos a Jesús, entonces Él va e intercede para que accedamos o pasemos al Padre. De lo contrario, nadie puede ver al Señor, que es lo que el Señor puso a la hermana Linda en el texto, en el 14, es necesario ser santificado. Y mandó parar, dice, el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Miren, cuando subieron del agua, el Espíritu Santo del Señor arrebató, dice a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. O sea, ya ni se preocupó porque no lo vio más. ¿Por qué? Porque ya había llegado la luz a su vida. ¿Y quién es la luz? Es Jesucristo. ¿El Hebreos? Bueno, si quiere póngalo, Israel, para que lo miremos. Hebreos 11:6 dice la hermana Linda ahí. Entonces quiero que entendamos que si no vamos a los pies de Jesús, entonces van a seguir como estaba el eunuco al principio, sin entendimiento. Aunque pueden estarlo escuchando, pero como cuando alguien le está dando un consejo, por aquí le entra, pero por el otro lado le sale. Miren,
Pero sin fe es imposible agradar a mi Padre, porque es necesario, ya bien, que el que se acerca a mi Padre crea que le hay y que es galardonado de los que le buscan. Entonces debemos de entender. Hasta ahí lo vamos a llegar. Solo digámosle ahí, amadísimo Padre, te damos gracias por esta palabra que nos has dado esta preciosa noche. Te pido que me permitas atesorarle mi corazón, pero que sobre todo me permitas ser hacedor de esta palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. El Señor nos bendice hoy, mañana y siempre hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén y amén.